Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. Muy bien. Esta semana estuve pidiéndole a Dios que me dijera: Señor, ¿qué puedo compartir con mis hermanos? ¿Y saben qué? Estuve pensando en una porción bíblica durante casi toda la semana, la mayor parte de la semana. Y no estaba muy feliz, no sé. No sentía, y ojo que yo no estoy promoviendo que la vida cristiana se lleve por sentimientos, pero no tenía la convicción de que yo debía compartir lo que había pensado. Volví a pedirle a Dios: Señor, por favor, dime, ¿qué comparto? Y bueno, pues Dios puso ideas en mi mente. Y estamos próximos a Semana Santa. Y sería bueno, aunque lo hemos visto N veces, todos los Viernes Santos la televisión se encarga de ponernos películas acerca de lo que fue la pasión de Cristo. Creo que hasta podemos de memoria decir ciertas porciones bíblicas con respecto a eso. Pero si Dios lo puso en su palabra y lo dejó plasmado ahí, es para que siempre lo tengamos en consideración, ¿no? Y aunque sea repetitivo, y les digo la verdad, a ningún pastor le gusta predicar cosas que son muy conocidas. Porque primero la gente piensa: ay, eso ya me lo sé, ay, eso ya lo he oído tantas veces, ay, como que hay un desprecio. Yo les pido que en esta mañana no hagan eso. Vamos a reflexionar tranquilamente en algo que es sumamente conocido por nosotros. Pero creo que Dios nos va a abrir ciertas cosas o va a acentuar convicciones al respecto. La porción de esta mañana está en Mateo 26, del versículo 57 al 67. Mi propósito en esta mañana es afirmar 4 verdades que podemos encontrar en esta porción. Y, como le compartí a algunos hermanos en la mañana, hay algo especial o algo digno de reflexión o algo para considerar. Algo para considerar. No es que la prédica o la porción bíblica nos diga que va orientado hacia eso, pero hay una relación a considerar y sería bueno que lo dejemos ahí o que lo veamos superficialmente, pero se podría analizar más profundamente, pero en otra ocasión. Pero hay 4 verdades claras aquí. 4 verdades que tenemos que tener nosotros presente y no olvidar. Es más, debemos entender bien esto, para no caer en una simple rutina de conocimiento de sucesos de Semana Santa. En esta mañana vamos a reflexionar en esta porción bíblica, esperando que Dios nos deje claro del por qué Él hizo muchas cosas. Vamos a dar lectura. Y dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús,
para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Primera vez que le escuchan? No, no es primera vez. Pero vamos a ir reflexionando poco a poco. Versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué era esto? Era el concilio. Lo llevaron al concilio. ¿Qué había pasado antes? Antes de esto, ¿qué había pasado? Varios acontecimientos que conocen. Había pasado la Santa Cena, ¿no? La noche de la celebración de la Pascua. Terminando la celebración de la Pascua, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde se dirigió? Al Getsemaní. ¿Recuerdan? Él fue al Getsemaní. ¿Y qué pasó ahí? Retrocedan un poquito, Mateo. ...36 y 37... Dice... Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní... y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Miren, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Parte vital. Estaba próximo a ser entregado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Fue a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren, empieza el padecimiento de Jesús. Ya está en el Getsemaní, dice que él estaba angustiado. Recordamos, porque hemos escuchado muchas veces, dice que hasta lloraba sangre, dice, sudaba sangre, de lo angustiado que estaba, de la situación que lo estaba agobiando en ese momento. El padecimiento de Jesús empezó temprano. Hay un versículo en Isaías 55, si no me equivoco, que cuando yo leí ese versículo me hizo acordar a esto. A ver, vamos a leerlo. Me vino a la mente a mí, cuando yo leí ese versículo. ...55 dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cristo en ese momento en el Getsemaní sabía lo que venía. Dios le había permitido entender. ¿Y qué dice este versículo? Dice que él no se rebeló. Él no se volvió atrás. Él pudo haber dicho: Señor, si tú quieres, aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Obediencia. Obediencia. Sabía lo difícil que iba a hacer, pero él obedeció. ¿Cuántas cosas difíciles vamos a enfrentar nosotros? ¿Cuánta disposición tendremos a esa obediencia? Solo Dios lo sabe. Ojalá que todos podamos tener una actitud de no rebeldía. Le prendieron, dice. Entonces, antes de esto, cuando lo arrestan a Jesús, en el Mateo 26, 53, después de la situación de que sacan la espada, le cortan la oreja, ¿recuerdan? ¿No? Que a la hora que lo iban a prender, uno de los discípulos lo defendió. ¿Y qué dijo Jesús? En el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y esta es la primera verdad que quiero que tomemos en cuenta. Jesús se entregó voluntariamente. No fue que los escribas y fariseos vencieron, los escribas y fariseos obtuvieron la victoria porque encontraron a un Jesús débil. No. Jesús se entregó voluntariamente. Y aquí lo dice. ¿Acaso tú crees que yo no puedo pedir que el ejército de los cielos venga en mi defensa? No. Nosotros debemos tener siempre claro eso, que Jesús se entregó voluntariamente por ti y por mí. Fue su decisión. Él no apartó el cáliz, pudiendo hacerlo si hubiera querido. Él dijo, hágase tu voluntad. Fue una entrega voluntaria. Lo que Jesús hizo fue algo maravilloso en beneficio de nosotros. Y lo hizo en plena facultad de su libertad y decisión. ¿Recuerdan Filipenses 2:5 que dice? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino Él se entregó. Él salió, dejó su deidad y se hizo hombre. Porque Él quiso. Porque Él sabía cuál era el propósito de su venida a este mundo. Y voluntariamente se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte en cruz. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esto era el concilio. El concilio de los judíos estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote. Pero bastaban 23 para que hubiera quórum. ¿Saben lo que es eso, no? O sea, si habían 23, cualquier determinación, cualquier decisión que se tomara, valía, era legal. O sea que bastaban 23 personas para condenar a Jesús. No sabemos cuántos fueron, la verdad. Pero sospechamos que porque como fue de noche y como era una intriga y como había gente como Nicodemo, por ejemplo, que en alguna manera estaba temiendo a Dios, y habían otros principales de los judíos, no creo que hubieran estado ahí porque no se escucha ninguna voz de defensa. O tal vez fueron amedrentados, o temían tanto la reacción que no lo hicieron, no lo sé. Pero les doy ese dato para que sepan. Bastaban 23 personas para que se aprobara cualquier cosa en contra de Jesús.
El versículo 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, que lo que iba a acontecer, qué iba a pasar con Jesús. Miren, acá hay algo curioso, y esto es parte de eso que digo que es para reflexión y para analizar. Pedro dice que estaba ahí. Cuando vamos al libro de Juan, vamos a Juan 18:15. Miren lo que dice. Todos tienen Biblia, ¿no? Acá sin Biblia estamos muertos. Se pierde la hilación de lo que estamos hablando. Juan 18:15. Miren lo que dice. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Todos los comentaristas señalan que ese discípulo era Juan. Juan Muro no, pero era Juan. Juan el evangelista. Pedro y Juan. Pedro y Juan estuvieron en ese momento. ¿Ante quién? Ante el concilio. ¿Y saben qué? Pedro y Juan, con esa misma gente casi, y lo podemos ver en Hechos 4, cuando dicen, lo llevan a Caifás también. Eran el mismo concilio, prácticamente, porque el tiempo que había pasado era poco. O sea que eran los mismos. Ellos, vayan a Hechos 4. Vayan a Hechos 4. ¿No? Está en Hechos 4. ¿Cuál es el título? Pedro y Juan, ¿ante quién? Ante el concilio. Miren el versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos. Ellos habían hecho un milagro. ¿Se recuerdan cuando Pedro está en la puerta y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tal? Después de eso, los escribas, los fariseos, el concilio dicen, ¿en nombre de quién están haciendo eso? En nombre de Jesús, le dicen. Y es curioso, Pedro y Juan estuvieron cuando Jesús estuvo ante el concilio como espectadores. Y hay 2 veces que ellos están ante el concilio como protagonistas. ¿Por qué? ¿Por qué dejó plasmado Juan ese detalle que también estuvo Juan? ¿Por qué? Ellos fueron testigos de lo que le hicieron a Jesús. Y en los discursos que ellos dan ante el concilio, ellos declaran de frente y sin escala, ustedes mataron a Jesús. Más adelante continuaremos con esto. Pero Juan, estaba Pedro, dice en Mateo, pero Juan nos aclara que también estaba Juan. Y Pedro estaba ahí expectante y Juan también para saber qué pasaba con Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús.
La versión NTV dice así: adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ellos lo estaban tomando literal. Ellos lo estaban tomando como que él iba a atentar contra el templo de Dios. Y ustedes saben cuán importante era el templo de Dios para los judíos. Pero vamos a Juan 2, 19 y 22, para que la misma palabra nos lo aclare, ¿no? Juan 2, ...19 al 22, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y Jesús estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de que ese templo, que era él, iba a ser destruido, pero que al 3er día iba a resucitar. Pero ellos estaban buscando la ocasión de fastidiar, como vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? En Marcos 3, 2, en Marcos 3, 6. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba? Que ellos estaban acechándolo, ellos estaban tratando de que él pisara el palito, ellos estaban tratando de buscar el error para poder matarlo. Ellos estaban confabulando, ellos ya habían determinado matarlo. Simplemente estaban buscando la excusa para poder hacerlo. Y aquí se da la excusa. Aquí encuentran la excusa. Lo están acorralando a Jesús. Y Jesús no decía nada. Vamos al 62, dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, decía en el 63. Jesús callaba. Jesús sabía que no había sentido alguno de responder, porque él sabía lo que iba a pasar. Sabía que era un engaño. Sabía que su hora había llegado. Sabía que las escrituras habían determinado eso, y esa es la segunda verdad que quiero compartir. La primera verdad fue que él se entregó voluntariamente. Y la segunda verdad, que todo esto estaba ya avisado, estaba predeterminado por las escrituras. Retrocedan un poquito, en Mateo 26, leímos el 53, ¿no? Cuando le dice: ¿acaso los ángeles, acaso mi padre no puede mandar a un ejército a defenderme? El 54, ¿qué dice? Pero si yo hubiera hecho eso, si yo me hubiera defendido, si yo hubiera buscado apoyo en el ejército de los cielos, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Y miren el 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Toda esta permisibilidad que hubo de parte de Dios o del mismo Jesús al no defenderse, tenía una intención: cumplir lo que las escrituras decían acerca del Mesías.
con ese cumplimiento, la identidad del Mesías era revelada implícitamente. Implícitamente se revelaba la identidad del Mesías. ¿Qué? Isaías 53:7. ¿Cuál fue el patrón durante todo este interrogatorio? Dice que Jesús callaba. Jesús no decía nada. Y que, miren lo que decía 53:7 de Isaías. Leo, ya estamos todos, Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Implícitamente, Cristo estaba señalando la identidad del Mesías, que era él mismo. Mas callaba, dice el 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí no había salida, queridos hermanos. Cuando a alguien se le conjuraba en el nombre de Dios, no podías rechazar la respuesta. Tenías que manifestarte. Tenías que contestar. Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y he aquí la tercera verdad. Fue una entrega voluntaria. Era necesario para el cumplimiento de las Escrituras. Y se identifica explícitamente quién era el Mesías. Ya lo había hecho implícitamente. Ahora lo hace explícitamente. Yo soy. Tú lo has dicho. Estaba obligado a responder y él respondió. Miren, si nosotros ligamos este mismo episodio que está registrado en Lucas, podemos aumentar un poquito. Lucas 22, 67 y 68. Registra parte de esto. Lucas 22. En el momento que habla, Lucas 22, 67 y 68. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Vosotros decís que lo soy. Bueno, sabía que no lo iban a soltar. Él sabía que no le iban a creer. Él cayó para que se cumplieran las Escrituras. Y no tenía ningún propósito presentar defensa ni decir absolutamente nada. Lo contrario que pasó cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio que les dije. Jesús cayó, pero Pedro y Juan hablaron hasta por los codos. Y presentaron defensa de Jesucristo. Y es más, como les dije, acusaron a los escribas de asesinos. Fueron explícitos de decir, ustedes lo mataron. Cuando hubo el primer discurso, no en el concilio, sino el primer discurso de Pedro, al pueblo le dice, ustedes se coludieron,
ustedes escogieron a Barrabás, ustedes se confabularon, ustedes también son parte, le dice al pueblo. Y después se lo dice directamente al concilio. Lo que no hizo Jesucristo lo hicieron ellos dos después. Pero hay algo más de esto que lo voy a guardar para la otra semana, porque la historia continúa. Hoy día vamos a culminar esta parte, esta porción de los últimos momentos de Jesús, antes de su muerte y resurrección. Estábamos en el versículo 64, ¿no? Tú lo has dicho. Y también dijo, no solamente dijo que él era el Mesías, sino que dijo que él iba a volver a hacer justicia. Que él iba a venir ya no a perdonar ni a salvar, iba a venir a juzgar, ¿no? Y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él regrese, ya no va a venir a salvar, él va a venir a juzgar. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y comienza la injusticia. Comienza a girar esa rueda terrible de injusticia que se maquinó, que Dios lo había planeado y había ya preestablecido que el Mesías padeciera para que tú y yo podamos tener el perdón de los pecados, el perdón de aquello que nos enemiza con Dios, el perdón de aquello que nos aparta de Dios. Lo que tú debías pagar, lo que yo debía pagar, lo pagó Él. Y el suplicio empezó desde el Getsemaní. Desde el Getsemaní, la angustia. Después el abandono de sus discípulos. Después el concilio que estamos viendo ahorita. Y el resultado de haberlo declarado culpable para así poder matarle. La infamia se dio. ¿Quién es el padre de mentira? Ya sabemos quién es el padre de mentira. El padre de mentira logró su propósito, ignorando cuál iba a ser el resultado. Porque yo estoy seguro que si el padre de mentira hubiera sabido cuál era el resultado, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Dios es más. Dios cumplió lo establecido en su plan de salvación. Empezó la infamia. ¿Y qué dice que pasó en el versículo 67? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos. ¿Quién? Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Isaías 56. Yo les leí el 55. Ahora, el 56. ¿Recuerdan el 55 que decía? Acerca de que no fui rebelde. Que fue obediente. El 56 que dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupitajos. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar era jalar, pero no era jalar así sino jalar con rabia. Jalar así.
Jesucristo soportó. Le escupieron en el rostro, dice el 67, y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Empezó el escarnio. La cuarta verdad, el maltrato, la violencia, la humillación que sufrió Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Amor por nosotros. El amor de Jesús, podemos ver el amor de Jesús soportando por nosotros el comienzo de lo más terrible que puede haber sido registrado en contra de un ser humano. Porque esto es el comienzo. Imagínense ese comienzo. Le escupieron, le dieron puñetazos, lo abofeteaban, lo humillaban, lo escarnecían, lo torturaban. El que podía llamar al ejército de los cielos, lo soportó. Por amor a ti, por amor a mí. Cuando veamos año a año las películas, que no haya una insensibilidad en nosotros, que haya una conciencia y que tengamos presente que todo esto tuvo una razón y era parte del plan de salvación de Dios. Estaba escrito. Él era el Mesías. Él era la solución al problema de todos los seres humanos. Y se dieron los acontecimientos por voluntad propia, por aceptación. La palabra de Dios tenía que cumplirse y se cumplió. La identidad del Mesías fue revelada. Ellos no creyeron, pero fue revelada. No creyeron. El mismo Dios les reveló la identidad y ellos no creyeron. ¿Cuántas personas hay ahorita en el mundo que les mandamos el mensaje, que nos matamos por compartirles la palabra y no creen? ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, hay alguien que impide que la luz del Evangelio resplandezca. Las cosas de Dios no son entendidas porque deben ser discernidas espiritualmente. El que no nace de nuevo no puede entender las cosas de Dios. El que tiene un corazón de piedra, que no ha sido convertido en carne sensible, no puede entender las cosas de Dios. Si tú y yo creemos en Dios, es porque somos privilegiados, que Dios nos ha permitido tener fe. No porque seamos mejores, ¿eh? No, es gracia recibida. Dios nos ha regalado esa fe. Y que nosotros debemos compartir, definitivamente, como pueblo de Dios que somos, lo que Jesucristo hizo. Y debemos tener claro, bien claro, ese sacrificio, para que nosotros entendamos a cabalidad lo que se hizo en ese momento, y para que nosotros respondamos con la gratitud que corresponde. El entendimiento de esto va a generar lo correcto. Fe, gratitud. La palabra de Dios, lo que nos dice, produce fe en nosotros. No hay otra forma. ¿Cuál es nuestra misión? Compartir esto, decirlo, llevarlo, para que otros adquieran esa gracia. No podemos quedarnos callados.
Pedro y Juan, todo lo que no habló Jesús en ese concilio lo hablaron después en el concilio. Y dieron testimonio de Dios, así como nosotros debemos dar testimonio. Porque ellos dijeron, a causa de nosotros, Él padeció lo que padeció. Entendámonos bien, ese padecimiento fue por ti, fue por mí. Ponte en ese lugar. Ponte a recibir escupitajos, puñetes, bofetadas, latigazos, vergüenza pública. Eso era para ti y para mí. Él pagó. El amor de Dios, el amor de Jesús se manifiesta en esto. Y más adelante se va a manifestar más. Pero empecemos este tiempo de reflexión de Semana Santa con esta porción. La otra semana llegaremos un poco más. Y que Dios nos ayude a poder entender y valorar en toda su totalidad lo que pasó en ese momento y lo que significa para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te amo. Gracias, Señor, porque eres increíble. Lo que tú has hecho por nosotros es impagable. Ese cuidado que has tenido de ejecutar tu plan de salvación a través del tiempo, en el momento justo que tú lo determinaste, Señor, para que nosotros nos beneficiáramos con eso, que tuvo un comienzo hace 2000 años, de oportunidad para todos, y que fue ejecutado desde el principio de la creación. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo podemos agradecerles? Danos un mejor entendimiento, Señor, de todo esto, para que nosotros tengamos una mejor forma de compartirlo con los demás. Que podamos hacerlo con tal esmero, Señor, que la gente se afecte, porque nos afecta a nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir afectados por tu amor, para que por amor también nosotros busquemos a quien compartirte, Señor. Permítenos, Señor, en estos días, en estos 2 domingos, Señor, salir completamente llenos de todo lo necesario para poder valorar lo que tú hiciste por nosotros. Dejamos todo en tus manos, bendito Dios. Ayúdanos a entenderte mejor, Señor, siempre. Descansamos, confiamos plenamente en ti. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.